Aleluya. Aleluya. Hermanos, una pareja fue en busca de su pastor, un matrimonio fue en busca de su pastor para poder ir y explicar su situación, que era muy difícil. Y bueno, el pastor quedó muy sorprendido cuando de frente la esposa le dice: mira, ya no quiero vivir más con mi esposo porque ya no lo amo más. Entonces el pastor dice: bueno, ¿cómo ustedes van a llegar a decirme una cosa así si se les veía tan bien a ustedes dos? Y el esposo le dice: bueno, pastor, solamente nosotros estábamos viviendo una vida de apariencias para que nadie nos diga nada por motivo de nuestros hijos. Y bueno, el pastor, igual sorprendido, le dice: pero ¿cómo fue que ustedes llegaron a este punto tan grave y no pidieron ayuda, no cuidaron? Y la esposa le dice: ¿sabe, pastor, que fue tan poco a poco que nosotros no los alertamos, no tuvimos el cuidado y llegamos a este punto que ya no hay nada que hacer? ¿Ustedes han escuchado alguna vez una historia como esta, hermanos? ¿No? No es difícil escuchar una historia como esta, no, tristemente, ¿no? Pero nos sirve ahora para poder entender cómo se llega al enfriamiento espiritual. El enfriamiento espiritual no es de una noche a la mañana, que nosotros nos levantamos rebeldes contra Dios y decimos: ya no quiero nada con Dios. No es así, ¿no? Eso es tan de a poco, que muchas veces nosotros permitimos que esto vaya madurando, y no hacemos nada, y cuando nos damos cuenta ya es una situación que ya nos sale de nuestro control. Entonces, en esta noche, hermanos, se nos ha pedido que compartamos esta palabra acerca de qué es realmente el enfriamiento espiritual. Es algo que nos debe preocupar, porque estamos nosotros siempre expuestos a llegar a este punto. Entonces es importante que nosotros analicemos esta noche a través de la palabra del Señor. Pero ¿qué es el enfriamiento espiritual en realidad? El enfriamiento espiritual simplemente es la falta de amor a Dios. Tiene todo que ver con el amor, la devoción al Señor. Vamos a ver nosotros, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Ahí tenemos nosotros las palabras del Señor al ángel de la iglesia de Éfeso, porque en este capítulo en adelante están el mensaje a las 7 iglesias. Y en el versículo 4 dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿No, hermanos? Qué palabras tan duras. Imagínese a usted que le llega un mensaje del Señor en una esquela y lo que usted va a encontrar ahí: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, eso es fuerte, ¿no? No podemos, en la mañana ya se enseñaba este tema y es algo que no podemos dejar pasar, hermanos. Pero vamos a conocer un poquito más acerca de esta iglesia. Vamos con nuestras Biblias, vamos a trabajar ahora y vamos a leer el versículo 2 y 3. Vamos a ir juntos, vaya usted pensando, mira ¿qué dice el Señor Jesús acerca de esta iglesia? ¿A quién está reprendiendo? Vamos juntos, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué más dice? Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿No le parece extraño a usted que el versículo 4 haya una reprensión tan dura para una iglesia tan maravillosa como esta? Porque el Señor Jesús está diciendo: yo no desconozco tus obras, yo considero el trabajo que tú haces, no estoy ignorándolo. Dice: tu arduo trabajo y paciencia. Arduo trabajo, hermano, quiere decir trabajar hasta el cansancio. No era una iglesia inactiva. Dice paciencia, que quiere decir en la Biblia resistencia. A pesar de las dificultades, de los problemas, esta iglesia resistía firme. ¿Y qué más dice? Que no puede soportar a los malos. Gracias. Quiere decir que no toleraba en medio de la iglesia pecado oculto, no la iniquidad. Era una iglesia celosa. Después, ¿qué más dice? Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Era una iglesia que conocía la palabra de Dios,
Porque para saber cuando estás escuchando algo que no es bíblico, debes dominar, ¿no?, la Biblia para darte cuenta y discernir. Esta iglesia entonces trabajaba, resistía, era celosa, conocía la palabra, dice, y ha sufrido. Recuerden que esta iglesia estaba en periodo de la persecución. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Hermanos, esta no era una iglesia preciosa. No haya usted que es una iglesia trabajadora, comprometida, ¿no? Pero había algo que era más importante que todas las cosas que hemos leído en el capítulo 2 o 3, que era el fervor, ese amor ferviente, el primer amor, hermanos. Nosotros podemos recordar cuando nos hemos entregado al Señor. Usted puede tomar un segundito y recordar cómo sentía el fuego en su corazón cuando Cristo vino a inundar su vida. Estábamos dispuestos a ir donde el Señor nos mande, ¿no? Estábamos dispuestos a testificar al que estaba parado a nuestro lado. ¿No es verdad, hermanos? Estamos pero esperando el siguiente culto. No nos perdíamos los ayunos, estamos en las vigilias, estamos en ese espíritu de avivamiento, hermanos. A eso se refiere el Señor. No es que nosotros el Señor nos agrade de nuestro servicio. El servicio es consecuencia de tu compromiso con Dios. Pero hay que tener un cuidado, hermanos. Quizás muchas veces se puede servir por el compromiso con el líder únicamente, o por el compromiso con tu congregación. Nosotros que trabajamos en célula, de repente usted está ahí por un compromiso con su célula, pero debe revisar cómo anda su amor con el Señor. ¿Qué le había pasado a esta iglesia de Éfeso? Seguía comprometida, seguía con ánimo, se esforzaba hasta el cansancio, arduamente, dice la palabra del Señor, pero ya no tenía ese fervor que ella había tenido, porque dice, dejaste tu primer amor, que sí, que un amor que sí se sintió, que sí se vivió. Entonces había derivado a recibir esta reprimenda de parte del Señor. ¿Cómo había sido ese descuido? Como les di el ejemplo de ese matrimonio al inicio, eso sucede de poco a poco, no sucede abruptamente. Por eso que hay que tener tanto cuidado, tanto celo. La palabra del Señor nos exhorta a estar atentos. Hermanos, cuando se pierde ese primer amor, ya no se anhela la intimidad con el Señor. Ya no se anhela. Podemos afanarnos todo el día, hermanos, en las cosas del Señor también, pero puede pasar el día completo en que usted no tenga un contacto, ¿no?, íntimo con el Señor, orar, buscar en su palabra. Cuando la intimidad con Dios, ¿no?, de Dios hacia nosotros, de nosotros hacia Dios, no anda bien, hermanos, entonces deriva a que mi comunión con mis hermanos va a tener problemas, ¿no? Claro, ¿cómo yo voy a llevármela tan bien en una comunión santa, perfecta con mi hermano si hacia Dios no está correcto, no está completa? Entonces ahí donde deriva problemas, incomprensiones, falta de amor, ¿no? Una cosa es estar juntos, hermanos, en la congregación, otra cosa es ser unidos, como el Señor nos manda. Aquí, por ejemplo, de nuevo con el ejemplo del matrimonio. Un matrimonio puede vivir 30 años juntos, pero si no tiene una verdadera intimidad, ellos no van a ser unidos. Y aunque no se divorcien, no están, ¿no?, como debe ser un verdadero matrimonio. Entonces, nosotros no solamente necesitamos estar juntos, la congregación, sino en la perfecta unidad que nos enseña la palabra del Señor. Hermanos, tiene tanta importancia la unidad que tengamos como cuerpo de Cristo, porque eso va a testificar a la gente de afuera. El Señor Jesús en Juan nos está enseñando, ¿no?, que nuestro testimonio lo verá la gente cuando vea que somos uno. Vamos, les voy a leer Juan 13:35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos por otros. Hermano, cuando usted vea que de repente no está en una intimidad con sus hermanos, debe revisar primero cómo anda su primer amor. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Y cuál es el peligro, hermanos, de dejar enfriar este amor por el Señor? Pues, hermanos, se deriva a una frialdad que usted no va a poder después controlar. Hay muchas iglesias, hermanos, o personas. Yo he podido de muy cerca ver
iglesias que han sido perseverantes, avivadas, ganadores de almas, y hoy es una tremenda desolación. ¿Por qué? Porque los líderes, la congregación dejó que el amor se enfríe y las iglesias pueden desaparecer, hermano, así como la vida espiritual de una persona, también eso sucede a nivel de la iglesia. Pero damos gracias al Señor que nosotros estamos guardando, ¿no?, la unidad en el espíritu. Amén. ¿Usted se siente unido con su hermano? ¿Se siente unido realmente en un solo espíritu? Cuando nos ponemos de acuerdo para orar, para ayunar, en un solo motivo, eso es unidad. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, ¿cuáles son las causas entonces del enfriamiento? Vamos a ver nuevamente en Mateo, estábamos en Mateo capítulo 24, versículo 11 y 12 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuáles entonces serían las causas del enfriamiento? Pues la aparición de los falsos maestros y la multiplicación de la maldad. Hermanos, estas palabras que leemos en Mateo fueron dichas por el Señor Jesús, y Él se refería a las señales del fin. Y no es lo que está pasando ahora, hermanos. En la mañana hablábamos con los alumnitos adolescentes y nos dábamos cuenta de que sí, nosotros somos los creyentes del tiempo final, ¿no? Hay tanto falso maestro que se levanta, tanta falsa doctrina. Es increíble, hermanos. Por ejemplo, hace poco nos hemos enterado por un pastor amigo de mi esposo que dice en Estados Unidos ha levantado una doctrina que dice: mira, el nuevo hombre es tan santo que no puede pecar. Y si esa persona peca, pues fue el viejo hombre, así que no tiene culpa. O sea, no hay consecuencia por el pecado según esa doctrina, que está muy errada, ¿no? Pero hay que conocer la palabra del Señor para poder discernir, saber lo que se está escuchando. También hoy es tan común y popular lo del evangelio de la prosperidad. ¿Han escuchado, hermanos? Que Dios prácticamente lo pretenden usar para hacer que te dé lo que necesitas materialmente, lo que quieres materialmente. Solo por eso ya no se predica acerca de la salvación, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, la santidad. Y más bien dicen estos falsos maestros: no, están orando todo tan santito, y empiezan a desvirtuar a aquella persona que busca al Señor en realidad. Esos son los últimos tiempos. Si nosotros no conocemos la palabra del Señor, podemos caer y escuchar estas cosas y quedar impresionados. Mucho cuidado, hermano, con lo que se escucha, lo que se ve en la internet. Usted simplemente hace un clic y tiene una predicación en el YouTube, ¿no es verdad? Debe que usted conocer la palabra del Señor para saber qué es lo que está escuchando. No es llegar y comer lo que usted escucha, lo que ve, ni lo que se predica aquí. Usted tiene que comprobarlo con la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice todavía que debemos nosotros discernir lo que escuchamos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 14. Aleluya. Vamos a abrir entonces en Efesios. Aleluya. ¿Qué nos dice, hermano? Vamos a leer juntos. Aleluya. Dice así: para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños fluctuantes, llevados por doctrinas de todo bien, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Interpretan la Biblia a su antojo, ¿no? A su antojo. Y la gente le encanta oír. A todo el mundo le gusta oír que si vas a orar, el Señor te va a dar un carro, te va a dar una casa, te va a dar esto y lo otro. Pero no se dice, si usted va a orar, va a encontrar santidad, va a encontrar la presencia del Señor. Claro que queremos que el Señor nos bendiga porque está en su palabra, pero nunca por sobre, ¿no es cierto?, alcanzar la meta que es vivir en santidad, en comunión con Dios y estar preparados para su venida. Hermanos, estos falsos maestros miden la bendición de las personas con lo que poseen. No se valoriza, ¿no?, lo esencial que es, como decía nuestra hermana Rosalía, la salvación. Señor, y mire, el Señor ha hecho un milagro de ella
en su vida, una sanidad imposible el Señor ha hecho, pero aún así no se va a poder comparar a la redención que el Señor alcanzó por nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir también en Tesalonicenses 5:21, dice, examinadlo todo. ¿Qué más dice? Lo sabemos de memoria, ¿no? Retened lo bueno, ¿no? Y dice, absteneos de toda clase de mal. No todo lo que se escucha, hermano, va a edificar nuestra vida. Debemos nosotros retener lo bueno y dejar lo malo. Por esto mismo, que se infiltra el mensaje equivocado, entonces aumenta la maldad, porque los falsos maestros jamás te van a enseñar a cuidar tu vida en santidad delante del Señor, y se empieza a tolerar pecado oculto en medio de la iglesia o en nuestra vida en particular, ¿no? Ya no les parece grave pecar y sigue la vida, sigue los días sin arreglar las cuentas con el Señor y se siguen congregando tan cómodamente. ¿Por qué? Porque no hay una palabra pura, ¿no? Entonces esa es la dificultad. Hermanos, y en 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Lo triste de todo, hermanos, que la misma palabra del Señor nos muestra que no solamente afuera hay maldad. En el mundo, hermanos, sabemos bien que aumenta la maldad cada día, pero ellos están en manos del maligno. Pero que la maldad se vea dentro de la iglesia, eso nosotros no podemos permitir. Y aquí el apóstol Pablo hablaba a los corintios y estaba totalmente escandalizado. Decía, se peca más que la gente de afuera. Hermanos, cuando se permite esto, ¿cómo lo ve el mundo, hermano? Ese testimonio de tolerancia, esa falta de celo, eso le cierra las puertas a mucha gente a la salvación. Hay mucha gente que dice, para ser como este evangélico, ni me digan nada, yo estoy muy bien como estoy. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Cuando han ido a compartir la palabra, no, mi vecino es evangélico y ay, yo vivo mejor que él. Eso es lo que pasa cuando multiplica la maldad, ¿no? El amor de muchos se enfriará. Ya no quieren oír la palabra del Señor, ya cierran su corazón y rechazan el mensaje. Eso es lo que pasa cuando se permite el enfriamiento espiritual. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como iglesia del Señor frente a esto? Pues debemos estar alertas y vigilantes. En Hebreos capítulo 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, nadie puede decir, a mí nunca me va a pasar, yo nunca voy a caer, porque no es con nuestra propia fuerza. Es en Cristo que nosotros vamos a alcanzar esa renovación cada día, de ese espíritu de búsqueda del Señor, de esa hambre por la palabra. Pero aquí la palabra del Señor nos está advirtiendo que debemos buscar con diligencia mantenernos, hermanos. Para eso debe haber también, como la iglesia de Éfeso, esfuerzo por buscar la presencia del Señor, buscar con esfuerzo, hermanos, para cuidar nuestra vida personal. Pero no solamente nuestra propia vida. Ya dijimos nosotros que debemos vivir en unidad. Yo también soy responsable por mi hermano, por mi hermana. Debo también cuidar, nosotros que trabajamos en célula, hermano, con discipulado, tu discípulo también es tu responsabilidad. Tu hermano, tu hermana es tu responsabilidad. Tu familia es tu responsabilidad. Tus hijos es tu responsabilidad. Nosotros debemos estar atentos cómo marcha la vida espiritual de las personas a quienes el Señor nos ha puesto a cargo. En Proverbios 27:23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Entonces, hermanos, tenemos mucho que cuidar y estar advertidos. Pero ¿cómo se manifiesta este enfriamiento espiritual? ¿Cómo usted va a decir, bueno, ¿y cómo es? ¿Qué cosas se pasan cuando empieza el enfriamiento espiritual? Bueno, hay muchas formas. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, las actividades y el corre que ellos tenían iba ocultando la verdadera realidad espiritual de ellos que habían dejado el primer amor. Pero también se puede ver de las siguientes maneras, ¿no? Primero es un cambio de prioridades. Si nosotros vamos notando que yo me afano en todas las otras cosas y dejo por último mi servicio al Señor, mi tiempo a solas con Dios, si lo puedo hacer, lo hago, si no alcancé a hacerlo, no lo hago, entonces esa es una señal de alerta, porque no estás anhelando la presencia del Señor. Entonces esa sería una señal de alerta de que estás entrando a un enfriamiento espiritual.
Se pierde, hermanos, la devoción. Ya no hay ese quebrantamiento. Ya estás un poco insensible. Las cosas se hacen por costumbre. Vengo a la iglesia, me siento, me voy, al otro domingo otra vez, y parece tan mecánico. Si usted siente eso, debe usted estar atento y recapacitar. También se permite al enemigo que nos neutralice, ¿no? Quizás a nosotros el diablo no va a lograr mandarnos al mundo, ¿no? A los vicios, a la perdición, pero si le permitimos, él puede neutralizar nuestra vida espiritual. O sea, no estás muerto, pero estás inactivo. Es como un vegetal. No está muerto, está vivito, pero no hace nada, ¿no? Entonces, eso también es una señal del enfriamiento espiritual. Si siente usted que está letargado, adormecido, entonces tiene que parar las antenas. O bien, también, como dicen, terminar siendo un antropólogo espiritual. ¿Sabe lo que es un antropólogo espiritual? Agarra, toma su huesito antiguo y se pone a analizarlo, investigar con el hueso viejito, ¿no? Igual, un antropólogo espiritual agarra sus experiencias pasadas y solo piensa en ellas. Antes yo oraba, antes yo ayunaba, antes yo testificaba y hasta salía a predicar a la calle. Antes, y hoy nada. Te conformas con tu pasado, hermanos. Ese es un peligro. Vive también episodios de mucho fervor y después unos episodios de flojera espiritual. Viene el aniversario, damos fuego. Pasa el aniversario, me da flojera servir al Señor. Viene el congreso discipulado, fuego. Después de nuevo me da la flojera. Entonces usted tiene que darse cuenta. Si estas señales usted puede ver en su vida, entonces tiene que despertar. No puede acamuflarse una cosa así como la iglesia de Éfeso. Ellos vivían tan activos, pero faltaba lo principal, que era vivir el primer amor, el fervor con el Señor. También la transigencia de los valores, el tolerar, hermano, cosas que sabemos que no agradan a Dios. Antes éramos celosos por obedecer al Señor. Sabíamos bien lo que era desagradable a Dios y lo que era agradable. Pero cuando ya hay esa tolerancia, ¿no? No, sí, eso no hace mal a nadie, ¿no? Yo puedo comprometerme con un joven que no es cristiano, pero si es tan bueno, no hace mal a nadie. Yo puedo ir y simpatizar y salir con una señorita, comprometerme sentimentalmente con una persona que no teme a Dios, pero si no tiene nada de malo. Eso sería entonces transigencia en los valores. Lo que antes te parecía desagradable a Dios, hoy día no te parece tanto. Eso entonces es una gran señal con alerta roja ya de que se está entrando a un enfriamiento espiritual. Y hermanos, ¿cuál sería entonces la consecuencia de caer en ese enfriamiento espiritual? ¿Cuáles creen ustedes, hermanos? ¿Cuál sería la mayor consecuencia de estar frío espiritualmente? La muerte espiritual, hermanos. No hay intermedios, es la muerte espiritual. ¿Y quién quiere vivir muerto espiritualmente? Es muy terrible. Una vez visitamos a una joven que había sido cristiana acá en nuestra iglesia años, y nunca me olvidé de su cara cuando con tanta indiferencia decía, yo no siento nada ya. Como diciendo, estás perdiendo tu tiempo porque por más que me hable yo no puedo reaccionar. Y ella misma así como con un poco de indiferencia y de pena, ella decía, yo no siento nada, o sea, por las puras. Una muerte espiritual, hermanos. Pero dijimos que era poquito a poquito, ¿no? Hermanos, y cuando se cae en esa muerte espiritual, pues ya desaparece entonces el gozo de la salvación. Hermanos, hay tantas iglesias antiguas que han sido levantadas, ¿no? Congregaciones que han sido levantadas hace muchos años por hombres dirigidos por Dios, levantados por Dios, pero se ha ido degenerando, entrando en ese enfriamiento, y hoy se han degenerado tanto que ya están casando homosexuales. ¿Cómo es posible que se llegue a ese punto tan grave de error después de haber sido una iglesia que guardaba la sana doctrina? Fue de poquito a poquito, entonces hay algo que debe quedarnos claro. Usted tiene que ir mirando cada detalle, vigilar para no caer en esto. La otra vez que vino el pastor Cecino acá nos contaba
de que cuando fue a Europa, él veía edificios tan grandes que habían sido templos evangélicos y hoy son discotecas, son supermercados. ¿Y qué pasó con ese pueblo? Pues se enfrió y murió. Entonces, hermanos, nosotros no vamos a caer en esto en el nombre del Señor. Pero ¿cómo evitamos entonces nosotros el enfriamiento? ¿Habrá alguna forma de evitarlo, hermanos? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que el Señor en su palabra nos ha dado alguna receta contra esta epidemia de los últimos tiempos o no? ¿Quieren saber la receta espiritual? Pues está muy conocida por nosotros. Vamos a abrirlos en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Ahí está la fórmula que usted debe vivir para evitar caer. Ya sabemos que mejor es prevenir que lamentar, ¿no es cierto? Vamos a estar atentos. Vamos a leer entonces, hermanos, Hechos 2, 42. Leamos juntos. ¿Qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Simple, ¿no, hermanos? Clarito. Esto es lo que debemos vivir nosotros como iglesia, como creyentes. Así vivía la iglesia primitiva. Primero dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, una enseñanza sana, bíblica, de hombres de Dios que sean llenos del Espíritu Santo, íntegros, con la autoridad para enseñar. Eso es lo que primero ellos vivían y nosotros también, gracias al Señor. Nosotros podemos dar gloria a Dios, hermanos, porque nuestra iglesia siempre ha tenido una palabra sana de parte del Señor. Desde que se fundó esta iglesia, siempre se ha estudiado la palabra del Señor, se ha vigilado por esto. Y es un privilegio que no todos gozan, hermanos. No todos gozan. Usted debe dar la gloria a Dios conmigo por esta bendición. Amén. De tener siervos del Señor que se ocupan de ministrar y edificar nuestras vidas. Entonces, hermanos, también dice en la comunión, bueno, terminemos primero. Dice que perseveraban en la sana doctrina. No, Biblia, Biblia, Biblia. Porque eso es lo que el Señor nos está dejando para vivir una vida cristiana. Pero no solamente desde el púlpito, como acabo de decir, sino también en la administración de unos con otros, hermanos. Nosotros tenemos también enseñanza en las células, ¿no? Tenemos enseñanza también en el discipulado, en el MDA. Debemos cada uno de nosotros preocuparnos de conocer la palabra del Señor y poder ministrar, llevar una vida santa para que el Señor, ¿no es cierto?, respalde las palabras que nosotros estamos diciendo a las personas con quienes estamos hablando, hermanos. Porque el discipulado es muy importante para evitar el enfriamiento espiritual, hermanos. Mira, si un creyente tiene esa dificultad de que pasa periodos de mucho fervor, otros periodos de mucho enfriamiento, y lleva una vida solito, así va a llevar toda su vida cristiana, y ese es un indicio de enfriamiento espiritual. Tiene el peligro de morir espiritualmente. Pero si tiene su discipulador, quien va a estar a su costado, ¿no?, y percibe, mi discípulo está pasando esta lucha, ¿qué cree que va a pasar, hermanos? ¿Ah? El discipulador va a acompañar a este creyente que está pasando esta crisis, lo va a ayudar, lo va a ministrar. ¿Será que este discípulo va a morir espiritualmente? No, ¿no es cierto? Sería pues una estrategia maravillosa que el Señor nos ha dado de vivir unidos, ¿no?, acompañándonos, y ya se puede evitar, ¿no es cierto?, la muerte espiritual. Yo escuché hace poco un testimonio acerca de esto, de una persona que cada cierto tiempo tenía esas luchas, pero ahora que tiene su discipuladora, ella puede ir venciendo en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios por todo esto. ¿Qué más dice? Dice, en la comunión los unos con los otros. También se nos ha enseñado, hermanos, a vivir en esa comunión con los hermanos en coinonía, donde tengamos la libertad de poder compartir nuestras luchas y ser ayudados. Dice la Biblia que debemos llevar las cargas los unos con los otros. Entonces, hermanos, esa es una forma de vivir que el Señor nos ha dejado. Y dice, y en el partimiento del pan. Hermanos, es como esta noche, ¿no?, que celebramos la Santa Cena del Señor. Estamos viniendo con tanta devoción, con alegría a compartir el pan con los hermanos en la Santa Cena. Es donde nosotros nos examinamos, ¿no?
Examinamos nuestro corazón, cómo andamos con el Señor, cómo andamos con mis hermanos. Y yo examino mi corazón y lo presento al Señor. Y si hubiera algo que no anda bien, pues yo tengo esta oportunidad, este momento de poder arreglar con el Señor y pedir misericordia, recibir esa fortaleza. Y luego podemos adorar con libertad, ¿no? Una adoración guiada por el Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros vivimos todo esto y oramos, ¿no? Dice aquí, en el partimiento del pan y las oraciones. Así es como vivía la iglesia primitiva, buscando al Señor. También se nos ha enseñado, ¿se acuerdan lo que significa TSD? ¿Se acuerdan? Tiempo a solas con Dios. Cada día en su presencia, confesando, intercediendo, aprendiendo su palabra, adorando. Si nosotros vivimos como Hechos 2:42, ¿habrá lugar para el enfriamiento espiritual, hermanos? Ya no hay espacio para el enfriamiento espiritual. El Señor mismo nos ha indicado cómo vivir para tener una vida de victoria. Pero hermanos, si por desgracia usted dice, bueno, pero para mí ya es un poquito tarde porque yo estoy en pleno enfriamiento, yo tengo los síntomas que hemos mencionado anteriormente, ¿qué debemos hacer entonces? Vamos a ir a Apocalipsis nuevamente, lo que estamos leyendo, Apocalipsis 2. Vamos a leer la primera parte del versículo 5. Vamos a leer juntos también, hermanos. Vamos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Vamos a leer de nuevo, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermanos, primero dice la palabra que debemos recordar cómo éramos cuando comenzamos nuestra vida con el Señor. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿Te acuerdas la gratitud y el gozo que vivías en esos primeros días? Pues, así como el hijo pródigo, cuando estaba en desgracia, él empezó a acordarse, en la casa de mi papá y todo. En la casa de mi papá yo gozaba de esto y de esto otro. Y dice la Biblia que él volvió en sí. Dijo, yo no voy a seguir en esta condición. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Piensa, hermano, ¿qué has perdido? El gozo de la salvación, el ánimo de buscar al Señor, ese ímpetu que tenías de poder testificar. Hermanos, quisieran recuperarlo, pues entonces dice más adelante, arrepiéntete. Arrepentirse es sentir dolor por lo que hemos causado, es reconocer que fue nuestra culpa, ¿no? E ir a las plantas del Señor en humildad y decidir cambiar de actitud, ¿no? Y está bien, yo puedo llegar a reconocer si es mi culpa, pero si no hay cambio de actitud, no hay un arrepentimiento verdadero. Debemos rendir frutos de arrepentimiento. ¿Qué más dice más adelante? Y haz las primeras obras. Busca al Señor con ánimo, busca al Señor con desesperación. Si a nosotros nos hubieran mandado esa carta y dice, Sandy, todo bien, te esfuerzas, te gusta trabajar por el Señor, te gusta, pero tengo contra ti que has dejado de amarme. Yo pienso que estaríamos, ¿no?, en una situación angustiante, hermanos. Entonces usted analice su corazón esta noche de Santa Cena, examine su corazón. Si está en victoria, pues dé la gloria a Dios, porque es una victoria que el Señor nos da. El Señor ya hizo todo por nosotros. Justamente esta noche nosotros estamos recordando el sacrificio de Cristo, cómo Él logró nuestra redención, cómo Él se entregó. Él hizo todo, hermanos. Lo único que nos queda a nosotros es alabarlo, buscarle, anhelarle. Y si siente que usted no tiene ese primer amor, hermanos, busque con angustia al Señor y vaya a hacer las primeras obras. Ore al Señor, busque al Señor, y el Señor tiene su mano extendida esperando, hermanos. Ya hemos aprendido la semana pasada que cuando nosotros vamos a la oración, el Señor ya nos está esperando. Amén. El Espíritu nos impulsa a buscarle y el Señor nos está esperando. Y en esta noche, hermano, usted en su corazón, nos ponemos de pie ahora, hermanos, y vamos a orar. Cada uno conoce cómo andamos con el Señor. Y es la voluntad de Dios que nosotros estemos en plena comunión. Hermanos, así como recordamos nosotros
La muerte, el sacrificio de nuestro Señor, dice la Biblia que debemos estar atentos a su venida. Amén, hermanos. Cristo viene pronto, hermanos. ¿Lo cree? ¿Lo anhela? ¿Ama su venida? Hermanos, eso es lo que hablábamos también con nuestros alumnitos en la mañana. Conciencia de eternidad. Una persona que permite que su amor por Dios se enfríe, perdió la conciencia de eternidad. El hecho verdadero que en cualquier momento el Señor Jesús viene por su iglesia y no va a haber ahí oportunidad para poder arreglar nada. Debemos estar atentos, fervientes en el Señor, porque Él viene en cualquier momento por nosotros. Hermanos, eso es lo que quiere el Señor de nosotros con esta palabra. Edificarnos, despertarnos, animarnos para buscarle en espíritu y en verdad. Vamos ahora a orar y en su corazón diga: Señor, así estoy yo. Bueno, el Señor ya lo sabe, no hay nada que Él no pueda saber, pero reconozca. Si está en victoria, dé la gloria a Dios. Ore por su hermano. Si está en lucha, hermano, busque al Señor, hable con su congregación, con sus líderes. Y si está frío, hermano, aquí tiene la fórmula, ¿no? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Padre Santo, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, Señor, estamos. Señor, sabemos, Padre, que tú nos anhelas celosamente, que tú amas, Señor, la intimidad con tu pueblo. Padre querido, quizás muchos de nosotros, Señor, hemos vivido esta vida afanada, buscando servirte, Señor, buscando, Señor, agradarte de formas diferentes a la que tú realmente quieres, Padre, que es estar en intimidad, hablarnos, Señor, dirigirnos, Señor. Padre Santo, perdona, Señor amado, en el nombre de Jesús, todo descuido, toda indiferencia, toda frialdad quizás que hemos vivido. Pero Señor, esta noche, Señor, queremos decirte, Padre, que estamos dispuestos a que tú trabajes en nuestra vida, que tú obres con tu Espíritu Santo en nuestro corazón, que redargullas cada área de nuestra vida, Señor amado, que está entorpeciendo nuestro crecimiento espiritual. Queremos, Señor, volver a amarte con ese anhelo, con esa gana de servirte, de estar contigo cada momento, Señor, de reunirnos con nuestros hermanos, Padre, y adorarte en unidad. Padre, todo aquello que está estorbando, Señor, que tu presencia se manifieste en nuestra vida. Padre, que seamos instrumentos útiles en tus manos. Señor, lo entregamos y pedimos perdón. Pedimos, Señor, que tú nos limpies, nos reavives, Señor, y podamos estar fervientes, Padre, para ser usados por ti, para ser testimonios, Señor, al mundo. Señor, que tú vives y tú operas grandemente en las vidas, Señor. No queremos ser motivo de estorbo, Señor, aquel que aún no te conoce. Por el contrario, queremos ser, Señor, luz y sal en este mundo, Señor, por tu poder en nuestras vidas. Oh, Señor amado, limpia, purifica y santifica, Señor. Reprendemos toda obra del maligno, toda indiferencia, todo aquello que está retrasando, Señor, el crecimiento espiritual de cualquier creyente, Señor. Toda frialdad, toda indiferencia, Señor, que venga, Señor, del enemigo y nosotros podamos permitir. Lo rechazamos en el nombre de Jesús. Te pedimos tu gracia, Señor, tu fuerza, Padre Santo, que tu palabra, Señor amado, impacte nuestras vidas cada día. Señor, que no estemos tranquilos si no estamos contigo, Señor, cada día, buscando tu presencia, Señor, como tú nos has enseñado, Padre, porque nos anhelas y somos tuyos, aleluya. Oh, Señor, podamos adorarte en libertad. Oh, Señor, guiados por tu Espíritu, Señor amado, te adoramos, te bendecimos por tu amor infinito que nos muestras cada día, Señor. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, Señor. Te adoramos, Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor.